Empezamos entonces, atentos. Vamos a empezar diciendo que la esfera, por definición, es una superficie en 3D formada por puntos, superficie, a una distancia constante del, de un punto llamado centro. Ya, entonces eso yo creo que ya lo han revisado, algunos también ya lo conocen como la figura de la esfera. Entonces rápidamente vamos a pasar a describir cómo sería su ecuación. La ecuación que corresponde a la esfera sería de la siguiente manera. Sería de que el, la distancia, la función distancia es esta, ¿ya? Cuando nosotros podemos decir raíz cuadrada de la coordenada en X, la coordenada de Y, la coordenada de Z, ¿listo? La distancia a un punto centro siempre va a ser R. Entonces nosotros vamos a ver esto gráficamente. Tenemos nuestro punto de centro, ¿ya? Entonces está formada por puntos que se encuentran a la misma distancia de esta coordenada que se llama centro, ¿ya? De este punto que se llama centro. Entonces aquí encontramos una cierta distancia, un punto, y todos los puntos están exactamente a esa distancia. Entonces vamos a representar la esfera de la siguiente manera. Va a ser alrededor de este punto una circunferencia, cualquiera X, Y, Z, tiene que ser constante a este centro. ¿Listo? Entonces, esa distancia la vamos a llamar constante radio. ¿Listo? Podemos poner aquí una para que se note, ¿no? Listo. Esta es entonces nuestra esfera. Ahora, el centro tiene ciertas coordenadas. Vamos a llamarles HJK. ¿Listo? O ABC mejor, sí, para que no nos compliquemos con las letras, porque ya hemos utilizado la I, la J, la K, utilizamos para vectores, ¿no? Entonces, si las coordenadas fueran ABC, ¿sí? Y este es el punto, entonces hay que hacer una resta para poder hallar esta distancia, ¿ya? Para poder hallar el vector que está en medio de las dos, tenemos que hacer una resta del punto final menos el punto inicial, digamos que este es el final. Entonces, si yo quiero formar este vector B, digamos, entonces sería el punto final menos el punto inicial, X menos A, Y menos B, Z menos C, ¿ya? El vector B sería igual a dirección, componentes, X menos A, Y menos B, C, Z menos C. ¿Listo? Ese serían todos sus componentes. Y este vector yo quiero hallar su tamaño, ¿ya? Si yo hallo el tamaño de B, voy a hallar el valor de R. Entonces, ¿cómo yo hallo el valor de el módulo de este vector? Cada componente hay que elevarlo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí arriba. Le elevamos al cuadrado, lo sumamos y le sacamos raíz cuadrada. X menos A al cuadrado, Y menos B al cuadrado, y Z menos C al cuadrado. ¿Listo? Y esta raíz lo pondremos al otro lado para que sea más cómodo. Esta es la ecuación entonces que tiene una esfera. ¿Ya? Y la distancia de un punto a otro constante, ¿no? Un punto cualquiera. Todos los puntos mantienen esa distancia constante y se llama radio. Esa es la primera ecuación entonces, donde directamente nosotros colocamos acá las coordenadas de mi centro. ¿Ya? Pero restando, ojo. Eh, ya, ahorita vamos a hacer algunos ejemplos para esto. Hay que poner entonces las coordenadas restando acá. ¿Listo? Esa es entonces la definición de la esfera. No está muy complicado, solamente depende. ¿Qué necesitan? Un centro y un radio. Una vez que tienen el centro y tienen el radio, entonces ya tienen definida la esfera. ¿Listo? Hoy día nos vamos a hacer dos ejercicios nomás para lo que está también, ¿no? Ubicado en su práctica. A ver, vamos a hacer... Esta es una forma de expresar la ecuación de la esfera, ¿ya? La otra forma
la forma general, que se llama, ¿sí? Esta es la canónica, ¿no? Esta es la forma general, es ya desarrollando estos trinomios. El, el primero sería el primero al cuadrado menos el doble del primero por segundo más el segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces va a quedar un x cuadrado y va a quedar alguien que esté con una x por delante, un valor con una x por delante. Luego va a quedar también un valor independiente. También cuando yo haga el de la y, va a quedar una y al cuadrado, va a quedar un valor delante con y va a quedar un valor independiente. ¿Listo? Luego, cuando yo haga de la z, z al cuadrado va a quedar más el doble del primero por el segundo, ¿no ve? Va a quedar un valor por x, un valor por y un valor por z. ¿Listo? Luego, de z nos falta el segundo elevado al cuadrado, entonces va a quedar aquí un valorcito elevado al cuadrado. Así, por el momento. Y esto va a quedar igual a el radio al cuadrado. ¿Ya? Si yo reúno todos estos valores que no tienen ninguna letra, no tienen parte literal, entonces formo un solo valor. ¿Listo? Y todo es igual a 0. Eficientes pueden ser la E, D, E, F, no, D, E, F, ¿qué letra le podemos ver? C y D, digamos, ¿ya? Esta es otra ecuación de la esfera. La característica de una ecuación de la esfera son sus zetas cuadrados, ¿ya? ¿Se van a recordar esto? Estos elevados al cuadrado, si los tres tienen positivos, se está refiriendo a una esfera, ¿ya? Ojo a ese detalle. A una esfera o una elipse. A la esfera se refiere cuando aquí solo son x cuadrado y y cuadrado z cuadrado. Cuando el x cuadrado y cuadrado z cuadrado tiene un valor por delante, 2z cuadrado, 3z cuadrado, digamos, entonces ya no se refiere a una esfera perfecta, se refiere a una elipsoide, o sea, formado por elipses. ¿Ya? Esto entonces sería la ecuación de la esfera de dos formas. ¿Ya? Nuestro interés es convertir de esta forma a esta y de esta a esta otra. ¿Listo? De aquí a aquí, entonces no está muy complicado porque hay que hacer el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? El primero elevado al cuadrado, más, menos el doble del primero por segundo, más el segundo al cuadrado, y lo ordenamos, y el otro lo sumamos al final. Luego aquí hacemos lo mismo, ordenamos, y el otro lo sumamos al final. Aquí también hacemos lo mismo, ordenamos, y su valorcito independiente lo sumamos al final, y el radio pasa a restar, y ya está, ya, ¿no? Es la misma forma. No es muy complicado de ese lado. De este lado, volver, esto es más complicado, ¿ya? Entonces, primer problemita, tangente, plano. Listo, estamos combinando en todo lo que hemos visto la anterior vez, el plano con la esfera. ¿Ya? Entonces ahorita el plano nos están pidiendo que lo hagamos chocar con la esfera y que encontremos la ecuación de la esfera. Les he dicho una vez más, ¿qué es lo necesario para encontrar la ecuación de la esfera? Solo centro y radio. Ya tenemos el centro acá, es 2, 2, 1, ya está a la vista, pero entonces el problema aquí es hallar el radio. Después la ecuación se halla rápido. ¿Ya? Entonces vamos a hallar el radio. ¿Cómo podríamos hallar el radio? Imaginemos entonces el plano, un plano random, ¿ya? Encima de este plano, a una cierta distancia, debe estar un punto, ¿ya? Y toca en un puntito también, ¿no? A nuestra esfera, digo, a nuestro plano, y de ahí forma una esfera. ¡Sas! Listo. Forma una esferita encima de este plano, ¿no? Está apoyado en un puntito en el plano. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder hallar el radio? Desde este punto hasta este punto. Nuestro objetivo es hallar este radio, ¿no? L. ¿Ya? Entonces la idea aquí es la distancia de este puntito que se llama C, que vale 2, 2, 1, hasta el plano, va a ser mi radio. ¿Ya? Y ustedes ya saben cómo sacar la distancia de un punto al plano. Una formulita para sacar la distancia de un punto al plano, o sea, la distancia de es igual a la ecuación del plano
reemplazada en este punto. Y todo dividido entre el módulo de la normal. Lo hemos hecho anteriormente. ¿Ya? Es un problemita que he aprendido a dirigir en una práctica o en un examen. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto nosotros para nuestro caso? Ahí está nuestro caso. En nuestro caso ya tenemos a la vista que esta va a ser la A, B, C y la D. ¿Ya? Entonces, con eso empezamos a trabajar. Decimos la distancia, el radio va a ser igual a esta distancia, va a ser igual al plano, reemplazando el punto al que quiero hallar la distancia, ¿no? Entonces, este sería, el plano es 1 por, ya la A, ¿no? 1 por X, más 2 por Y, menos 2 por Z, y más 1. Toda la función del plano. Y aquí lo que vamos a reemplazar va a ser el punto al que queremos hallar la distancia, que sería 2, 2, 1. Entonces, 2, 2, 1. ¿Listo? Y abajo es el módulo de mi vector normal, que en este caso el vector normal es 1, 2, menos 2, ¿no? Entonces sería raíz cuadrada de 1 más 2 y más 2 también, todos al cuadrado. Les dije cuando saquen el módulo de un vector o una distancia, ¿ya? Restan una coordenada con la otra, ¿no? Puede salir positivo o negativo. Aquí igual nos ha salido para este módulo de la normal, hay un valor que es negativo, ¿no? 1, 2 y menos 2. Pero el menos 2 al elevarse al cuadrado, el menos se va a perder, se va a volver más. Entonces siempre es más, solamente va a cambiar el numerito. ¿Listo? Ese detalle entonces tómalo en cuenta y vamos entonces aquí a continuar. El radio había sido igual. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 2 menos 2 por 1, 2, ¿no? Menos 2, más 1. Chao, chao. Aquí es raíz cuadrada de 1 más 4, 9. Aquí es 1 más 4, 5. Y raíz de 9 es 3. Por lo tanto, el radio ha sido 5 tercios. ¿Listo? Esto entonces es nuestro trabajo. Digo, este es nuestro radio con el que podemos empezar nuestro trabajo, ¿no? Con el centro y con el radio. Entonces, ¿cómo escribimos la ecuación de un plano cuando tenemos centro y radio? A ver, denme un minutito. Pum, 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 pum. ¿Se ha entendido cómo ya la distancia de un punto? Se está deprimiendo, perdón. Ahora sí. Ya. Vamos entonces a escribir la ecuación de la esfera, ya con estos dos puntitos. Aquí sí vamos a necesitar este paso, este espacio. Vamos a anotar primeramente con esta ecuación, es la más rápida, cuadrado. Listo, entonces vamos a escribir con esa ecuación lo que nosotros ya hemos obtenido. Para nosotros, como ya tenemos el centro, entonces este va a ser el A, B y C. ¿Listo? A, B y C. Entonces vamos a anotar nuestra ecuación genérica con esto. Sería X menos A, que vale 2. ¿Por qué te deprimes, asistente? Ya. X menos 2 al cuadrado más Y menos 2 es la otra posición. Y menos 2 al cuadrado más Z menos 1 al cuadrado es igual a R al cuadrado. Entonces, con el R que ya hemos sacado, nosotros vamos a desarrollar esta ecuación. ¿Ya? R sería 5 tercios al cuadrado. Entonces aquí podemos desarrollar el cuadrado perfecto, x cuadrado menos 4x más 4. Primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Otra vuelta lo vamos a hacer, perdón. Está muy alejadito. Aquí, este. X cuadrado menos el doble del primero por el segundo. Entonces sería 4 por x. Más el segundo al cuadrado, que sería 4. Más, ahora sí, el otro sería el primero al cuadrado, y cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, sería 2 por 2, 4, 4y, más el segundo al cuadrado, que sería 4.
Aquí z al cuadrado menos el doble del primero por segundo más el segundo al cuadrado. Es igual, aquí 5 al cuadrado, 25, y aquí es novenos. ¿Listo? Seguimos, entonces ordenamos de la forma que habíamos indicado, primeramente los x cuadrados, luego los y cuadrados, luego los z cuadrados, luego los términos con x lineal, que sería en este caso menos 4x menos 4y. Y los demás valorcitos los voy a sumar al final, entonces sería 4, el 4, el 1, el 2, más 4, 4 más 1. Y el 29, 25 novenos va a pasar a restar, ¿no? 25 novenos es igual a 0. ¿Listo? Ya, entonces una vez que escriben la ecuación centro-radio, entonces de ahí pueden desarrollarlo y encontrar la ecuación general. Ahorita vamos a hacer al revés, eso es lo que nos interesa. Listo. Entonces, acá, esto es lo único que nos falta operar. Quedaría este lado de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4x menos 4y menos 2z y 4 más 4 más 1 menos 25 novenos. Sería 4 más 4 más 1 es 9. ¿9? 9. Entonces, si yo hago como un denominador, el 9 sería como un denominador, 9 por 9 es 81, menos 25 igual a 0. Entonces, finalmente quedaría x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4x menos 4y menos 2z. 81 más 25 es 60, 56. No veo. Y esa sería nuestra ecuación del plano. Ahora sí, este 9 también se puede pasar a multiplicar a toditos, ¿no? Para que no haya fracciones, ¿no? Digo, esta es nuestra ecuación de la esfera. ¿Listo? Entonces es fácil, como les digo, pasar del centro radio a la ecuación general. Lo que nos interesa a nosotros así aquí es hacer el inverso, poder pasar de la ecuación del radio, digo, la ecuación general al centro radio. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta, duda? Ah, creo que hay, ¿no? Una duda de, ¿por qué pasa cuando el centro está justo en el origen, ¿no ve? Cuando el centro está justo en 0, 0, 0. Entonces tampoco hay que alarmarse mucho, no, pero, ¿ya? Cuando nosotros pongamos, por ejemplo, en esta ecuación centro radio, el valor del centro igual a 0, 0, 0, entonces, ¿qué vamos a obtener? Esto se hace 0, esto se hace 0, esto se hace 0. O sea, todas estas partes, todos estos segundos se van a hacer ceros. ¿Ya? Y lo único que va a quedar, y también estos van a ser ceros, ¿no? Si esto es 0, 0, 0, va a quedar solamente x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y el otro radio va a pasar a estar en 2 menos radio al cuadrado es igual a 0. Esta sería la ecuación cuando ustedes tienen centro igual al origen, ya por si acaso. Se reemplazan ABC 0, 0, 0, ¿no? Porque el centro es el origen. Listo, seguimos. Problemita entonces que les decía, ¿no? Para poder hallar la ecuación del centro radio a partir de la ecuación general. Esta es la ecuación general. Listo. Aquí vamos a hallar entonces la ecuación general de la esfera. Para hallar la ecuación de la esfera, entonces lo que necesitamos es su centro y su radio, ¿no? Eso es lo que queremos hallar. Perdón, quiero decir, de la ecuación general vamos a llegar a la ecuación canónica, ¿no? De la que tiene radio y eh, centro. Entonces, ¿cómo se parte acá? Numerito, ¿ya? Entonces, lo que yo puedo hacer es ordenar de la siguiente manera.
digo x cuadrado menos 2x, ¿ya? Luego la y cuadrado menos 4y, nos acerco. Y por último, z cuadrado menos 6z, ¿ya? Y todo esto menos 11 igual a 0. ¿Listo? Hasta ahí estamos normal, solamente lo ordenamos x con x, la y con la y, la z con la z. Pero ahora, ¿para qué es esto? Vamos a ubicar cuál es el doble producto del primero por el segundo. Entonces, ¿quién es el segundo? ¿Ya? Este es el primero al cuadrado. Entonces, este es el primero. Menos el doble del primero por el segundo. Si aquí está el doble, entonces el segundo es el 1. Y elevado al cuadrado sería 1. ¿Está bien? Nuevamente. El primero al cuadrado ya está acá. El doble del primero menos el doble del primero por el segundo. Entonces, es el segundo. El primero, ¿dónde está? Es invisible, parece, ¿no? Es un 1, ¿no? Entonces, el 1 al cuadrado sería el segundo al cuadrado. Aquí, similar, es el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. El primero ya está acá. El segundo, entonces, ¿cuánto vale? Si esto es el doble del segundo, su mitad sería 2. Pero aquí es el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, el aumento al cuadrado. Aquí, de la misma forma, vamos a buscar el tercer elemento. Se llama completando cuadrados, ¿no? Procedimiento donde completando cuadrados. Aquí, z al cuadrado es el primero menos el doble del primero por el segundo. El segundo entonces sería 3. Más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Con eso entonces ya puedo hacer, puedo reducir ya. Si es que este es el primero. Ah, ya, ya. Estos números que he hecho aparecer así de la nada, no aparecen así de la nada nomás, ¿no? Sino que los he sumado a un miembro, pero tengo que sumarlos al otro lado. ¿Ya? Para que se iguale la ecuación, tengo que sumarlo acá. No, no, es el 3 al cuadrado, ¿no? El tercero, 3 al cuadrado. ¿Listo? Eso entonces sería la adición de los términos que faltan para poder encontrar completar el cuadrado. ¿Listo? Entonces, finalmente vamos a analizar cada uno de ellos. Este trinomio cuadrado perfecto, este trinomio cuadrado perfecto, este trinomio cuadrado perfecto. Pueden hacerlo perdón, se ha desmayado mi asistente. Pueden hacerlo por métodos de factorización o si no simplemente, esta de cabeza. Perdón. O pueden hacerlo por comparación nomás. Aquí está el primero menos el doble del primero por el segundo y aquí está el segundo. Entonces sería el primero menos el segundo al cuadrado. Más, aquí sería el primero menos, por este signo, menos el segundo al cuadrado. Sería el primero menos el segundo al cuadrado. Menos 11 es igual a 0. Este 11 lo mandaremos a otro lado para que encontremos el radio ahí. Más 1 más 2 al cuadrado es 4 y más 3 al cuadrado es 9. Entonces aquí teníamos 10, 21, 25 en total. Aquí sería 25. Pero los 25 se puede anotar como 5 al cuadrado. Eso es el radio. Entonces aquí yo tendría x menos 1 al cuadrado más y menos 2a al cuadrado y más z menos 3 al cuadrado. Es igual al radio al cuadrado. De aquí saco entonces los valores del centro. Este sería, vamos a acercar un poquito más la cámara. Aquí. Este sería A, este sería B y este sería C. ¿Listo? Entonces tendremos que el centro se ubica en A, B y C. En 1, en 2 y en 3. ¿Por qué en 1, en 2 y en 3? Porque esto es restando, ¿no? X menos A, Y menos B, Z menos C. Entonces la A es simplemente 1 y la B es simplemente 2. Pero ¿qué pasaría si ustedes tienen aquí un más, por ejemplo? Entonces x más 1, su coordenada, ¿cuál es? No es solamente el 1, es el menos 1. ¿Por qué? Porque aquí debe ser x menos a. Y si yo resto menos 1 menos por menos va a dar más, ¿ya? Entonces, por si acaso, si hubiera un signo más,
Aquí ya, ¿no? Aquí, si hubiera aparecido aquí en vez de menos 2x, más 2x, entonces yo hubiera tenido que prender esto con más, yo hubiera tenido que prender esto con más, y su centro no estaría en el 1, sino en el menos 1. ¿Ya? Ese detallito. Listo, ese sería el centro. Y por último, el radio sería igual a 5. ¿Ya? Con eso entonces terminamos la esfera. Era una pequeña repasadita para explicarles. Y ahora vamos a atender las dudas de su práctica. ¿Qué dudas tienen acerca de su práctica? ¿Alguno de los problemas que no se haya podido entender bien, tal vez? Ahora sí, les escucho. O por el chat. Sí, solo una duda. En la pregunta número 4, en el primer inciso, el ingeniero ¿Ya? no ha definido el punto. ¿Qué hacemos ahí? A ver, vamos a ver si podemos encontrar, ¿ya? Luego dice el 5, el 11, ¿por qué el radio es 5 del ejemplo, no? Ah, aquí, ¿por qué 5, no? Ah, ya. Entonces era porque aquí era 11 más 1 más 4 más 9 era 25. Pero el número tiene que estar aquí al cuadrado. R cuadrado es, ¿no? Entonces la raíz de 25 era 5. Ya, o sea, 25 es igual a 5 al cuadrado, ¿no? Por eso, para encontrar el radio, tiene que ser elevado al cuadrado. Y no al cubo, ¿no? Al cuadrado, porque es teorema de Pitágoras, ¿ya? Ese detallito, ¿no? Ahora, el compañero nos está preguntando de la pregunta 4. La pregunta 4 dice, hallar las ecuaciones de las curvas, identifique según sus nombres, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Sí, Ausi. En el primer inciso, que es de la parábola, el punto P no está definido. Está P, un paréntesis y murió ahí. Ajá. ¿Asumimos Bueno, un punto pongamos o qué hacemos? ese punto P que sea XY, no, X0 y Y0, ¿no? Ahora, de estas ecuaciones, pueden revisarlo en Chungara 1, les voy a mandar. Ahí tiene más detalle. Bueno, tiene con sus funciones medio complejitas, ¿no? Así como hemos visto en colegio, ¿no? Con lado recto y con esto, ¿no? Entonces, vamos a ver si es conveniente, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, esta parábola tiene un punto acá. ¿Cómo se relacionan estos dos? La ecuación general de una parábola es y es igual. Así dice, ¿no? 4a por x al cuadrado. Ya esta es la ecuación general de una parábola. Si lo buscan, eso sería simplemente si es que su vértice se encuentra en el centro y aquí, convenientemente, nuestro vértice se encuentra en el centro. ¿Ya? Entonces, esta ecuación básicamente es una constante por x al cuadrado. Ese sería ese tipo de gráfica, ¿ya? Con x0 y y0 pueden calcular cuánto vale esta k, ¿ya? O sea, este x0 y este y0 no sabemos cuánto valen, lo vamos a reemplazar en esta función. Así. Si ustedes tuvieran números, reemplazan los números, ¿ok? Y con estos números vamos a descubrir cuánto vale esta k. Entonces la x al cuadrado pasaría a dividir, ¿ya? Y esto sería la k. Entonces con eso reemplazan aquí la k y ya tienen la ecuación general. ¿Eh? ¿Cuándo varía la parábola? Cuando ustedes le ponen una cierta altura, en vez de ponerlo justo en el origen del vértice, está desplazado un poquito más arriba. Entonces esta ecuación sería y igual a k por x al cuadrado más un cierto valor, ¿ya? B, digamos, que lo está elevando a una cierta altura. ¿Ya? Ese sería otro. Ahora, si es que tiene x, aquí si es que fuera k, x cuadrado, aquí así, y el vértice no se encuentra justo sobre cero, entonces esta ecuación es más completa. Es x cuadrado más b por x más c. Aquí sería c más, ¿no? Ahí en vez de k podemos ponerle a, ¿no?
esos detalles ya de la parábola, por si acaso. Luego la cuestión de una elipse también tienen que saber cómo se escribe, tienen que recordar, ¿no? De cálculo uno. Y el último es el hiperboloide, ¿ya? Digo, la hipérbola. La esfera, digo, la elipse y la esfera, se van a recordar, son x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Aquí tienen una constante a cuadrado y b cuadrado, ¿no? Semieje en x, semieje en y. Van a revisarlo, ¿no? Y aquí, si es que yo le pongo un menos, entonces se vuelve la hipérbola. Dependiendo de quién esté con el menos, ¿no? Entonces, si es que ahorita en esta posición, sacando raíz cuadrada a los dos lados, esto se vuelve imaginario, y imaginarios. Y tenemos imaginarios. Para x igual a 0, y va a ser imaginario. Estoy, ¿ya? En ese sentido, cuando está la y negativo, entonces la hipérbola se abre así, ya en el plano XY. Si es que el menos estuviera acá, ya que estuviera más, entonces la hipérbola se abre en el eje Y. Ya por si acaso. Esos detallitos está en cálculo 1. Ya les va a facilitar el libro de Chungara también. Algunos tenían dudas de esa parte. En el Perfecto, Ausi. último, sí, está bien, listo, gracias. En el último, el quinto, me estaba preguntando también, nos queda un minutito, creo. Eh, sí, nos queda un minuto justo. En el último de su práctica, chequenlo, tienen que reemplazar los puntos, ¿ya? El punto P y el punto Q pertenecen a esta figura. Vamos, reemplacen el punto P en X, en Y y en Z. Reemplacen el punto Q en X, en Y y en Z. Y despejen cuánto vale su A, cuánto vale su B y cuánto vale su C. ¿Listo? Necesito para terminar esta clase, perdón, si ya se nos ha ido el tiempo. Si no hay más dudas, ahí terminamos.